Arriba, después del tercer patio. ¿No sospechas, Comixa, quién mueve contra mí a esas gentes? No todos son enemigos. Algunos están a tu favor. Sí, pero pocos. Esta vez sus gritos son distintos. Contra mi padre y el zagal pedían la guerra. ¿Por qué piden ahora la paz? Están desesperados. Saben que los mejores soldados de Francia, Italia, Inglaterra y Germania han venido para luchar bajo el estandarte de la cruz enviado por el mismo Papa. Más de 52.000 hombres cercan la ciudad. El pueblo quiere saber cuál es la salida. ¿Cuál crees tú que es? Yo solo veo una. Dime. Pactar con los cristianos. ¿Quieres decir rendirnos? Ahora aún podemos imponer condiciones. Mañana será tarde. ¿Es eso lo que piensas? Es lo que piensa Granada. Se equivocan. Y te equivocas tú también, Comixa. No estamos tan solos como crees. Voy a confiarte un secreto. He mantenido contactos con el sultán de Fez. ¿Qué ofrece? Nos ofrece hombres, oro, víveres y armas para aplastar a los cristianos. Solo nos exige que haya unión entre nosotros. Dentro de 6 días me entrevistaré con los enviados del sultán en la playa de Motril. Y en menos de un mes, con nuestra ayuda, desembarcarán en Salobreña las primeras tropas africanas. ¿Quién llevó esas negociaciones? Yo personalmente. Tengo motivos para pensar que el rey cristiano tiene espías aquí en palacio. También los tenemos nosotros en su campamento. Sé que mañana volverán a talar la vega. Y sabemos que van a estrechar más el cerco. Era de esperar. Por fortuna nunca podrán cerrar el camino viejo de los aguadores. Vigila bien, Comixa. Los zorros solo atacan cuando saben que la pieza es débil. Así lo haré, Boabdil. Que Alá te guarde. Pasa. Tenemos poco tiempo. Siéntate. Estas naves, ¿cuándo las diseñasteis? Hace 20 años. Entonces descubrimos que sobraba el castillo de proa y que serían más veloces si imitaran al pecho de las aves acuáticas. Hoy parece elemental, pero hace 20 años fue muy atrevido. Tardamos mucho en darnos cuenta de que era mejor hendir las olas que afrontarlas. Entonces soñábamos que con un barco así se podría alcanzar el confín de la tierra.
Es asombroso. Debajo de estas constelaciones está lo que buscamos. Desde aquí qué fácil parece alcanzar las Indias. Según tus cálculos, ¿a qué distancia esperas encontrarlas? Sobre 750 leguas. Serán más, muchas más. Tu mundo es demasiado pequeño. Vi unos planos secretos de Toscanelli. Según él, mis cálculos son ciertos. Ah, y los cálculos del florentino están equivocados. Él confundió siempre la milla árabe con la milla italiana. Nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo que la Tierra es más grande. Casi el doble de lo que creéis los cristianos. Ese es tu error, genovés. Claro. La milla árabe. Es extraordinario. Lo es, hijo. Lo es. Tienes en tus manos el resultado de muchas vidas y muchos años dedicados al estudio. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de emprender tu aventura. Estaba seguro de que alguien lo intentaría. Yo lo haré. ¿Sabes cuál debe ser tu rumbo cuando te hagas a la mar? Buscaré la máxima altitud. De esa forma, nunca lo conseguirás. Debes navegar al sur, buscando estas corrientes y vientos favorables. Son los que permiten a los marineros portugueses regresar a su patria después de rebasar el Cabo Bojador. Estos vientos te llevarán al otro lado del Atlántico si sabes aprovecharlos. ¿Por qué me ayudas? Voy a morir. Y quiero ver cumplidas mis teorías. Granada se hunde. Y no debe arrastrar con ella este secreto. Llévate estas cartas y cumple tú lo que nosotros no pudimos cumplir. Que Alá te acompañe y te guíe. Es Ben Comixa. ¿Y el que le acompaña? ¿Puede ser Zafra el escribano? ¿Por qué no? Viene de día a hablar con mi hijo, como embajador de sus reyes, y de noche a comprar a su mejor amigo. ¿En qué piensas? 52.000 hombres. Toda la rabia cristiana contra tu hijo Zogoibi. Aún vendrán más. Y cuantos más vengan, mayor será tu victoria. No es al enemigo de fuera al que temo, sino al que besa nuestras manos cada día.
¿Por quién hablas? ¿Conoce alguien los tratados de Fez? Nadie. ¿Nadie? Solo Ben Comixa. Puedes estar tranquila. Ahora ya sé el nombre del que va a traicionarte. Ben Comixa es como mi hermano. Hemos crecido juntos. 2 veces me salvó la vida. ¿Por qué iba a volverse contra mí? ¿Por miedo o por ambición? Don Fernando conoce el precio de un hombre con solo mirarle a los ojos. Él dividió el reino de Granada, alentando nuestras guerras internas. Él compró, corrompió y empujó a la traición a nuestros leales. Así pudo vencer a tu padre, después al zagal. Y ahora te toca a ti. Ha decidido tu fin. ¿Qué pruebas tienes? Ben Comixa ha hablado con Zafra, aquí, en la Alhambra. No te creo. Haces mal. Debes prenderle ahora. No puedo. ¡Los cristianos! ¡Los cristianos! ¡Están ahí! ¡Quemando la cosecha! ¡Los cristianos! Escúchame, soy Boabdil. Te han traicionado. Nos esperaban en las dunas. Eran cristianos. Todo se ha perdido. Te llevaré conmigo. Te curaremos. Ahora estarás solo. No te rindas. No pactes. No escuches las promesas de los cristianos. Lucha hasta el último hombre. Alá está a tu lado. Él te enviará una señal. Lucha, porque esta tierra es nuestra. No, Abdul. No. Abdul. No. Solo una cosa es cierta. Que los cristianos están ahí. Que talan y devastan la vega, arrasan las cosechas. Y eso significa el hambre. El pueblo no lo soportará. Todos pagaremos la terquedad de Boabdil. Para mí la lucha ha terminado. Yo creo que debemos combatir hasta el último esfuerzo. No. Boabdil debe pactar con los cristianos una paz honrosa, que guarde no solo nuestras vidas y haciendas, sino nuestra fe. Me niego a hablar de rendición. Todavía nos quedan 200.000 hombres. Tened en cuenta que no estamos solos. Yo os digo que estamos solos. Nadie vendrá a ayudarnos. ¡Tú lo sabes bien que nos vendiste! ¡Traidor! ¡Prendedle!
Escucha. ¡Calla! Nada puede justificar una traición como la tuya. Lleváoslo. Él tendió una emboscada a nuestros hermanos de Fez. Si alguno de vosotros está de acuerdo con él, que hable ahora. Si alguno de vosotros se ha vendido también al oro cristiano, quiero que sepa que nunca habrá tratos. Al menos mientras yo viva. ¿Por qué lo hiciste? Porque aún creo en la paz. Los dos aprendimos esa palabra con los mismos maestros. Lo que ocurre es que tú has cambiado y yo no. Esa paz es la muerte de Granada. ¿Estás seguro de que no ha muerto ya? No se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Alá. Conviene que lo recuerdes, ahora que vas a enfrentarte a él. Has venido para recordarme que voy a morir. Quiero saber quiénes están contigo. Todos. Allí donde vuelvas la mirada, encontrarás que todos quieren la paz a cualquier precio. Conmigo, sentencias a muerte a todo un pueblo. Ese pueblo ha gritado 100 veces por la paz y otras tantas por la guerra. Tú lo has visto. Pero ahora presiente que es el fin y no quiere morir. ¿O estás tan ciego que no te das cuenta? Si voy a morir, no quiero hacerlo de rodillas. En eso nos diferenciamos los dos. Dime solo una cosa. ¿Qué te prometieron? Dime que no actuaste por codicia, sino por convicción. ¿Qué más da? La cuerda de la horca hace iguales a los héroes y a los traidores. Vete, Boabdil. Unas palabras más no tranquilizarán tu conciencia. Vete. Tomad vuestros mapas. Es mejor aceptar humildemente que hemos fracasado. Talamos los bosques para despejar el campo de tiro a nuestra artillería y las bombardas no pueden disparar en parábola sobre las murallas. Por otra parte, las costosas gestiones de Zafra para financiar la subversión en la ciudad han tenido poco éxito. Temo que Granada no se rendirá por el cerco. Alteza, estoy seguro de que Granada se rendirá por la descomposición interna. Hemos conseguido comprar la voluntad de Ben Comixa. Gracias a él, fracasó el encuentro de Boabdil y el zagal. Ahora está intentando conseguir los votos del Consejo para lograr así la paz. A la larga, nuestra táctica tendrá éxito. Soy del parecer de Zafra. Si los habitantes de Granada están sin moral, yo pienso que el cerco aumentará el desánimo de los sitiados. ¿Cuánto tiempo hemos de mantenerlo? ¿Vale la pena olvidar otras empresas para atacar una ciudad que se va perdiendo sola día a día? Dios quiera que Ben Comixa haya convencido al Consejo. ¡Alerta, alerta! ¡Se acerca un jinete!
Es Ben Comixa. Está muerto. Os devuelvo a vuestro vasallo. Enterradle con todos los honores porque os ha sido fiel hasta la muerte. Y si bien es cierto que yo no respeté mi palabra, tampoco vos habéis respetado la vuestra. Desatadle y enterradle. ¿En qué piensas? En este pueblo. Tan inseguro, tan injusto. ¿Por qué se revuelve de pronto? ¿Por qué? Tienen miedo. Todos tenemos miedo. Se sienten abandonados por Dios. Y sin embargo, el zagal lo dijo. Estaba seguro. Ya recibirás la señal. Es la señal. ¿Qué ocurre? El campamento cristiano está ardiendo. Es la señal. Hoy será un gran día para nosotros. El último día. Todo irá bien. Lo he soñado esta noche. Antes de partir, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por no haberte dado más amor. Y sobre todo más paz. Tengo lo que quería. Te tengo a ti y eso me ha colmado del todo. Que Alá guíe tu brazo. Dame tu bendición, madre.
Dios Todopoderoso, vela por él. Su victoria es la tuya. Boabdil. No busques la muerte. Vuelve. Alá nos ha enviado su señal. Vamos a tomar al enemigo todo lo que nos falta. Vamos a levantar a los pueblos para la lucha contra los infieles. Vamos a despertar a los cobardes. Vamos a reunir un gran ejército para acabar con los cristianos. Soldados del Islam, somos invencibles. Alá está con nosotros. Ved, amigos, que la vida es corta. ¡Por el rey, don Fernando! ¡Por el rey! ¡El rey! ¡Soldados del Islam! ¡Adelante! ¡Muerte a los cristianos! ¡Que Dios los bendiga, caballero! ¡En marcha!
¿Y esos son los que van a rendirse, mi señora? Los que no mueran hoy firmarán la rendición mañana. ¡Están locos! Antes de llegar a la empalizada les barrerá la artillería. Cada cual es libre de elegir su muerte, Gonzalo. Vuelve con tus hombres. ¡Ahí está el enemigo! ¡A muerte! ¡Preparada la artillería! ¡Fuego! ¡Vamos a rodearles! ¡Adelante! ¡Las antorchas! ¡Prended la pólvora! ¡Arrojad las antorchas! ¡Tercer escuadrón! ¡Vamos a atacar por el flanco derecho! ¡Adelante! Les van a rodear por la espalda si consiguen su propósito. Este será el fin para nosotros. ¡Atrás! ¡Nos rodea la caballería! ¡Atrás!
Murió creyendo que la batalla se había ganado. Déjame con ella. Tú eres mi Señor, mi Dios. Tú creaste la noche y el día, el sol, las estrellas y los hombres. Tú dices cuándo ha de germinar el grano de trigo y el hueso de los dátiles. Tú fijas los plazos para llegar a ti. También el de mi pequeña Moraima. Yo sé que me la dejaste como un regalo. Y ahora decretas que vuelva a tu lado. Mira mi infinita agonía y ayúdame hasta que me lleves con ella. Ya sé que perdimos lo mejor de nuestros hombres, pero aún quedan más. Y estamos, las mujeres, los ancianos y los niños, todos dispuestos a empuñar las armas. Eso es una locura. No podemos aprovechar la desesperación del pueblo. Esa es la única y verdadera fuerza que nos queda. Yo he visto esta mañana en las calles las madres y las esposas preguntarle mudamente a su rey: ¿qué hiciste de nuestros hijos, de nuestros maridos? ¿Dónde están? Tú les prometiste la victoria. ¿Para qué sirve ahora su muerte? Para demostrar que es preferible la muerte a la esclavitud. Al pueblo no le importa convivir con los cristianos. Solo quieren vivir en paz. Es un crimen derramar inútilmente más sangre. ¿Y quién dice que no volverán a incumplir sus pactos? ¿Cómo podemos saberlo? No te tortures, madre. Ellos tienen razón. Es inútil derramar más sangre. ¡No tienen razón! Ninguno de estos sucios traidores tiene razón. Están vendiendo el heroísmo del pueblo por un vil puñado de monedas. Cuéntanos, Al-Malek, amigo de otro traidor llamado Comixa. ¿Qué te ofreció el escribano Zafra en nombre de don Fernando si ganabas los votos del consejo? No te atreves. Yo te lo diré. ¿No han sido 100.000 castellanos de oro? ¿Y el pleno dominio de los distritos de Lanjarón y de Lecrín? ¿Y el temple con todas sus alquerías? ¿Y 1000 fanegas de olivares? ¿Y 14 varas de terciopelo verde para sayos y calzas? ¿Eso? ¿Eso? Y 545.064 maravedíes para comprar caídes, alcaides y todos los nobles contrarios a la rendición. Estos son los honorables miembros a quienes tanto preocupan los sufrimientos del pueblo y su angustioso porvenir. Dile a tu emir, ¿qué vas a hacer cuando te nombre, después de la rendición, perpetuo regidor de Granada y a la vez supremo juez de los pleitos musulmanes? ¿Y en qué piensas gastar los tributos de Gentar? ¿Y tú, Sidi Binsar, qué piensas hacer con tus 50.000 maravedíes y tus 6 huertas, además de tus 10 molinos? ¿Y tú, Al-Sidi Rame, con tus 2 bolsas de oro, tus 4 casas en la Plaza Nueva de Granada y tus 10 varas de seda verde para jubones? Esta basura es la que pide tu rendición. Tú eres el que decide. Hazlo con arreglo a tu conciencia. Esta basura puede levantar un motín en cada esquina de la ciudad pidiendo la cabeza de su rey. ¿Por qué razón? Podemos acusarte de traicionar al pueblo por haber firmado un pacto de rendición a sus espaldas. Ese pacto fue roto e incumplido. Todos lo sabíais. Y fue decisión de este consejo el ocultarlo. ¿Y dónde está escrita nuestra decisión? Si la princesa nos acusa de nuestros tratos con Castilla, habrá 2 posibles traidores.
El rey y su consejo. Y un seguro ganador, los cristianos. Señor, es cierto que el miedo a la derrota nos hizo distintos. El afán de sobrevivir a tanta desgracia nos ha hecho olvidar ciertas reglas morales. Pero eso no cambia la situación. La suerte de Granada está echada. Nadie tiene derecho a consumar un terrible holocausto con este pueblo, al que no le quedan más salidas que la rendición o la muerte. ¿Estáis seguros de que esta es vuestra última y definitiva decisión? Estamos seguros y convencidos de que es la única salida. Sea pues, y caiga sobre vuestros hombros la traición. Pero aún quiero hacer algo por este pueblo para no merecer su desprecio. Yo pactaré personalmente las condiciones de su futuro. Estaba convenido. Nadie puede convenir nada a mis espaldas. Yo soy el rey de Granada. Y esta es mi voluntad. Manda venir a los cristianos. Los reyes de Castilla darán amplio seguro de vidas y haciendas a todos los moros de Granada, respetando su religión, mezquitas y ceremonias, como también sus leyes. Su instrucción seguirá encomendada a los doctores y alfaquíes musulmanes, con independencia de las autoridades cristianas. Todos los moros granadinos podrán circular libremente por cualquier reino o provincia perteneciente a los reyes católicos o a sus sucesores, llevando consigo todos los bienes que deseen. No serán objeto de señales especiales las casas de moros, ni se les podrá quitar armas ni caballos, ni se les obligará a que trabajen en ningún servicio mientras no sea voluntariamente y pagándoles el mismo sueldo que a los cristianos. Los moros granadinos serán juzgados con arreglo a su ley y tradición por jueces musulmanes que actuarán con plena libertad. Las acequias que llevan el agua a la ciudad estarán bien guardadas para que nadie lave ropa en ellas, ni las impurifiquen, ni ensucien. Y puesto que este pacto no supone ningún vasallaje, sino un acuerdo entre dos partes soberanas, rechazo en el acto de la rendición besar la mano del rey cristiano o inclinarme ante él. Así pues, quede bien claro y acordado que todo será de esta manera. Cuando yo inicie sacar el pie del estribo, don Fernando se adelantará hasta mí y me tenderá los brazos, como a igual suyo que seré todavía. Y sabiendo cuán inconstante es la voluntad del rey cristiano, quiero que cada una de estas cláusulas sea sellada y confirmada por el príncipe Juan, su hijo, por el cardenal y maestros de todas las órdenes militares, condes, adelantados, notarios mayores y también por las cortes. Y por la fe jurarán guardarlas y cumplirlas, capítulo por capítulo, ahora, después y para siempre.